Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Les habla su servidor y hermano en Cristo, Juan Luna, desde la ciudad, mis hermanos, de Dallas, Texas. Estamos grandemente, como siempre le digo, bendecidos con Dios, privilegiados con nuestro Dios, porque nos da la oportunidad de seguir transmitiendo un video más, mis hermanos. Así que, como siempre le digo, para mí es una gran bendición poder mirarles por este medio del YouTube, de este canal de la Iglesia de Cristo en Wanna Hill. Esperamos, mis hermanos, que sea de bendición estas clases que estamos tomando. Recuerde que lo hacemos con todo el amor, con toda la humildad también, para que juntos podamos aprender de la palabra de nuestro Dios. Así que le invitamos, como siempre le digo, a que se quede el resto de esta clase del día de hoy, que le pueda dar like al video, suscribirse al canal y sobre todo, hermano, poder compartirlo para que otros hermanos también tengan la oportunidad y la bendición de poder mirar estas clases y de poder aprender un poco más de nuestro Dios. Así que verdaderamente, mis hermanos, gracias por sintonizarnos, por estar mirándonos en esta tarde. Así que vamos a empezar, mis hermanos, el día de hoy con la clase que ya tenemos programada, que es la clase de Colosenses. Y vamos a ir avanzando, hermano, como nosotros ya lo teníamos dispuesto, ¿verdad? Sabemos que estamos viendo Colosenses versículo por versículo. Y estamos, hermano, extrayendo, sacando lo mejor de cada versículo con la finalidad, mis hermanos, que podamos entender mejor el propósito de la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Colosas. Y también, mis hermanos, poder estar un poco más familiarizados con la situación, las circunstancias que rodeaban a nuestros hermanos en este lugar. Así que les invito a que se queden. Vamos a continuar con la clase, pero primero, mis hermanos, muy importante, es orar a nuestro Dios. Así que vamos a orar, mis hermanos, y después de esto arrancamos. Oremos. Amado Padre Celestial, Dios del cielo, te damos gracias, Señor, porque nos das la vida, la salud y la oportunidad también de poder estar juntos por este medio. Te suplico, Señor, que nos ayudes para poder entender más de tu palabra, para poder, Padre, vislumbrar estas palabras del apóstol Pablo. Te suplicamos, Señor, que cada uno de nosotros tome ese tiempo, que tenga un corazón atento y una mente atenta, Padre, y receptiva también, para poder escuchar esta palabra tuya y de esta manera, Señor, poder practicarla. Gracias porque siempre nos ayudas, porque siempre pones tú esa buena disposición en nuestro corazón. Y te pido, Señor, que seas con mis hermanos que nos van a mirar también eventualmente, que sea de bendición estos videos, Padre. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Y todo esto te lo pedimos y te lo rogamos. En el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues recuerde usted que estamos viendo Colosenses. Estamos viendo Colosenses versículo por versículo. Hemos iniciado el capítulo 1, no lo hemos terminado todavía. Estamos prácticamente como a la mitad del capítulo 1. Pero eso, mis hermanos, a mí en lo personal me deja mucha alegría porque estamos exprimiendo lo más que se pueda esta carta a Colosenses. Le estamos sacando el jugo para poder mirar, hermano, qué es lo que estaba pasando en este momento precisamente. Recuerde usted, hermano, si usted no ha visto los demás videos, si usted no sabe de lo que estamos hablando porque nos está viendo por primera vez, bueno, le invitamos a que usted mire la clase desde la introducción. ¿Verdad? Siempre me gusta poder hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, pero no hay nada mejor que usted pueda hacer que mirar los videos anteriores desde la introducción para que usted mire de qué está tratando la carta, para que usted mire qué es lo que está pasando en este momento. Y de esa manera usted, mi hermano y amigo también que nos está escuchando, pueda estar familiarizado y conectado con lo que estamos mirando hasta ahora. Así que le invitamos a que mire los demás videos desde Colosenses, la introducción, hasta el día de hoy. Así que vamos a iniciar, hermanos. Recuerde que estamos viendo y la semana pasada vimos capítulo 1, versículos 15 al 17. Y mirábamos, mis hermanos, cómo Pablo muestra a Jesús, muestra a nuestro Señor Jesucristo, no como una creación, no como parte de la creación, sino como el creador de todas las cosas. Y eso, hermano, es algo sumamente importante, ¿verdad? Porque recuerde usted que el gnosticismo no miraba a Jesús como tal, ¿verdad? Como Dios, y tampoco lo miraba, mis hermanos, como un cuerpo físico, como un cuerpo carnal, ¿verdad? Sino lo miraba simplemente como un estado espiritual. Y Pablo lo presenta como el creador de todo, como el Dios que creó las cosas y que por medio de él estas cosas existen, subsisten y él las mantiene. Entonces,
esta parte del versículo 15, del versículo 17, hermano, para mí es fundamental para nuestra fe, ¿verdad? Sí, sobre todo para nuestra fe, porque nadie más puede crear más que solamente Dios. Y Jesús, siendo Dios, tiene el poder de crear. Entonces, eso, hermano, es simplemente importante para nuestra vida, porque miramos que ni los ángeles ni los arcángeles tienen el poder de crear, sino solamente nuestro Dios. Es más, el mismo Satanás tampoco tiene el poder para crear, solamente nuestro Dios tiene este poder. Entonces, debemos de mirar esto, mis hermanos, y observar también de que Pablo presenta a Jesús como este creador. Ahora bien, versículos 18, que fue el versículo que nos quedamos la semana pasada y que le leí, ¿verdad? Solamente lo leí nomás así brevemente, panorámicamente, pero no profundizamos en el versículo 18 porque justamente es aquí donde vamos a partir la clase del día de hoy, porque ahora lo que va a hacer Pablo en este versículo 18 ya no lo va a presentar tanto como el creador de las cosas del mundo, de lo que podemos mirar y de lo que no podemos mirar, sino que ahora lo va a presentar, mis hermanos, como la cabeza. ¿La cabeza de qué? De la iglesia. Y lo va a presentar como este sumo sacerdote, ¿verdad? No menciona la palabra sacerdote, pero lo menciona como aquel que está por encima de la iglesia, que está por arriba de la iglesia, mis hermanos, que es justamente Cristo. Él es la cabeza. Entonces, Pablo lo va a presentar de esta manera y claro, nosotros estamos atados a Él es la cabeza y es importante mirar esto porque como le digo, ya no lo va a presentar como el creador de todas las cosas, sino lo va a presentar como el líder, el jefe, el dueño de la iglesia. Así que vamos a mirar, mis hermanos, el versículo 18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Ahora, como yo le dije a usted en la clase de la introducción, la carta de Colosenses es una carta muy similar y es una carta, hermano, prácticamente una copia de lo que Pablo también le escribe a los hermanos en Éfeso. Recuerda que Colosas y Éfeso, hermano, lo dije en la introducción, eran ciudades bastante cercanas. Ahora bien, les digo esto porque este versículo 18 es un versículo muy parecido al que encontramos ahí en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Vamos a Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Y dice la palabra de Dios, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora bien, ¿por qué le digo esto? Porque Pablo, versículo 18, dice que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es la cabeza, dice el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Esta frase, hermano, esta expresión de Pablo es muy importante, porque Pablo, hermano, no presenta a ningún hombre, no presenta a ningún apóstol, no se presenta a él mismo como la cabeza de la iglesia, porque él sabe, hermano, Pablo sabe que él no era la cabeza, que Pedro no es la cabeza, que Juan no es la cabeza de la iglesia se llama Cristo. Él es, mis hermanos, el fundador. Él es quien la hizo, Él es quien la realizó, la creó, la formó, la planeó desde la eternidad. Entonces, cuando entendemos esto, Pablo dice, Él es la cabeza de la iglesia. Él es el dueño, el jefe, el patrón, si lo queremos ver de esta manera, hermano. Porque claro, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces el cristiano y muchas veces los cristianos de este tiempo también podrían sentirse los dueños de la iglesia cuando en ningún momento la Biblia habla de que alguien puede ser el dueño de la iglesia. Porque hermano, la única autoridad la tiene nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice Pablo esta frase, y Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, cuando usted y yo miramos esta declaración, hermano, tenemos que saber algo. Él es. Ahora, muchas veces como cristianos, mis hermanos, nos equivocamos. Muchas veces utilizamos una expresión equivocada en la iglesia, y le digo porque yo he estado presente cuando muchas veces se menciona, y he estado presente cuando muchas veces se dice, porque a veces, hermano, en la iglesia nos equivocamos al decir que tenemos un invitado. Usted seguramente ha escuchado que en la iglesia se para uno al púlpito y dice, tenemos a nuestro invitado de honor que se llama nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O Jesús, ¿verdad? O nuestro Salvador. Él es nuestro invitado de honor.
Le voy a decir una cosa, hermano. Cuando aplicamos este término, cuando expresamos esto, yo no estoy diciendo que usted lo haga con una mala intención o que algunos hermanos lo hagan con mala intención, pero esa frase, que Él es nuestro invitado, hermano, es una frase equivocada, porque Jesús no es el invitado. Él es la cabeza, Él es el dueño, Él es el que la fundó. Los invitados a la iglesia somos usted y yo. Nosotros, mis hermanos, somos los invitados. Cristo no es el invitado, por supuesto que no. Cristo es el fundador de la iglesia y a veces nos equivocamos al expresar esto. A lo mejor, como le digo, no lo hace con la mala intención de, pero a veces, hermano, tenemos que cambiar entre nosotros ciertas palabras, ciertas expresiones que a veces utilizamos en la iglesia del Señor. Y a veces nos equivocamos al decir esto. Tenemos a nuestro invitado, Jesucristo. Y no es el invitado. El invitado es usted, el invitado soy yo, porque Él es la cabeza. Él es el fundador. Él es quien dio su vida para poder establecer la iglesia. Y usted y yo, mis hermanos, solamente somos siervos más. Somos invitados más. Entonces, por eso es importante, hermano, entender esto, porque nosotros a veces utilizamos estas expresiones, claro, no con una mala intención, pero sí es bueno, hermano, recordarle a la iglesia quién es la cabeza. Hacerle mención a la iglesia quién es el que manda en la iglesia. No soy yo, no es el predicador, claro que tampoco son los ancianos, es Cristo, Él es la cabeza. Y claro, nosotros conocemos a Cristo por medio de su palabra, conocemos la autoridad de Cristo por medio de su palabra, conocemos la voluntad de Cristo por medio de su palabra, pero le vuelvo a repetir, hermano, no utilicemos expresiones que muchas veces son expresiones que pueden confundir a la gente o que muchas veces, mis hermanos, las aplicamos mal. Si hay algo en el cual, hermano, tenemos que decir es que nosotros somos los invitados y nosotros solamente venimos a adorar a la iglesia de nuestro Dios, la cual Él estableció por medio de ese sacrificio. Así que, hermano, dice el versículo 18, Él es el principio, el primogénito, que de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Este versículo, este pasaje me gusta, el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué utiliza esta expresión? Acuérdense que la palabra primogénito, y esto es importante porque esta palabra primogénito que aparece aquí es la misma palabra primogénito que aparece en el versículo 15, la palabra griega protótocos, que significa el primero en dar a luz algo, el primero en dar iniciación a algo. Cristo, hermano, recuerden, Cristo es el primero de entre los muertos, es el primero y en resucitar, es el primero, hermano, en dar vida, en recrear su vida, en tomar su vida, ¿ok? No de recrear, en tomar su vida. Recuerde que Cristo murió en la cruz del Calvario. Pasaron 3 días, resucitó de entre los muertos por su propio poder. ¿Ya había resucitado a alguien entre los muertos? Sí, a Lázaro, por ejemplo, pero Lázaro no lo tomó de su propio poder. No Lázaro dijo, voy a resucitar y resucitó. No, tuvo que llegar nuestro Señor Jesucristo y lo resucitó, allá en Juan capítulo 11. Pero en el caso de Jesús, dice Pablo, Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el que tomó su vida para darla por nosotros y Él mismo la volvió a tomar para resucitar al tercer día. Eso es algo, hermano, que nadie más va a hacer. Eso es algo que nadie más tiene el poder para hacerlo. Y por eso Pablo, hermano, lo establece como el primero, el primogénito, el que realmente merece nuestro honor, nuestra honra y nuestra gloria, porque solamente Dios puede hacer eso, nadie más. ¿Cuántas personas, hermano, en la actualidad pueden hacer lo que Jesús hizo? Que mueren, al tercer día resucitan. ¿Cuántos? La realidad, hermano, es que nadie. ¿Cuántos de los que ahora actualmente, aquellos predicadores famosos, verdad, que supuestamente son apóstoles, profetas, ¿cuántos de ellos mueren y dicen, voy a tomar mi vida al tercer día o al segundo día o a la semana y resucito? No. ¿O cuántos de ellos realmente han resucitado a alguien? Como el caso de Jesús que resucitó a Lázaro. No tienen el poder porque no son Dios, hermano. Pero Jesús sí es Dios. Jesús es Dios y Pablo ya lo declaró desde el principio. Él es el creador de todas las cosas. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el primero en dar su vida y en volverla a tomar. Él es el primero. No hay nadie más como Él. Entonces, ese versículo 18 me encanta porque por eso dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, este es el propósito, para que en todo tenga la preeminencia. Y la palabra preeminencia es la palabra griega
pretewon, que significa, mis hermanos, tener el primer lugar. Significa darle prioridad. Dice Pablo, Él es el primogénito de entre los muertos. Él es quien resucitó por su propio poder. Y el propósito de esto es para que en Él tengamos, para que Jesús tenga la preeminencia, para que Jesús tenga, mis hermanos, en nuestras vidas el primer lugar. Porque usted y yo tenemos una promesa, hermano, de resurrección. Tenemos una promesa, hermano, de resucitar de entre los muertos para poder adquirir nuestra corona gloriosa cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Pero es muy importante, hermano, y es muy vital que miremos esto, porque dice Pablo, Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo, para que usted y yo lo tengamos siempre en primer lugar, para que un día, cuando Cristo venga, podamos resucitar juntamente con Él de entre los muertos. Entonces, ese es el propósito del por qué Jesús vino, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, para que usted y yo también tengamos esa misma esperanza. Pero, hermano, nuevamente, dice Pablo ahí, versículo 18, para que en todo tenga ese primer lugar. Nosotros, mis hermanos, como cristianos, necesitamos entender que no hay nada más importante en nuestra vida, que no hay nada, mis hermanos, más vital en nuestra vida que ese sacrificio, que esa muerte en esa cruz del Calvario por su vida, por mi vida, y después, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo haya resucitado entre los muertos y que nosotros también, mis hermanos, tengamos esa misma esperanza. Primera Tesalonicenses capítulo 4, mis hermanos, encontramos estas palabras, ¿verdad? Acerca de los que mueren en el Señor, de aquel día cuando Cristo venga por segunda vez. Y usted lo puede leer, mis hermanos, pasajes muy, muy hermosos, pero que yo le quiero hacer entender esto, hermano. Esa es nuestra promesa. Eso es lo que usted y yo anhelamos algún día, poder experimentar, poder mirar, pero sobre todo, hermano, sobre todo que usted y yo no desmayemos en estas cosas. Por eso dice Pablo, hey, Él es el primero, Él es el primogénito de entre los muertos para que en todo Él tenga la preeminencia, Él tenga el primer lugar en su vida y en mi vida, para poder adquirir, mis hermanos, un día esa misma esperanza. Fíjese lo que dice el 19, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Ahora, es importante esto porque Pablo dice, versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Acuérdese que también este versículo 19 se parece mucho al versículo de Efesios capítulo 1, versículo 23. Y él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces la plenitud, mis hermanos, esta palabra griega pleroma, que significa la totalidad, algo lleno, ¿ok? Más adelante va a hablar Pablo acerca de esa plenitud y va a mencionar más específicamente a qué plenitud se está refiriendo. Pero ahorita dice Pablo, versículo 19, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud, ¿verdad? Para que en él estuviera todo completo, para que él estuviera totalmente lleno. Y luego dice versículo 20, y por medio de él, de Cristo, ¿verdad? Está refiriendo obviamente Pablo, reconciliar, ¿ok? Versículo importante, consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este versículo es muy similar también a un pasaje ahí en Efesios. Así que vamos ahí a Efesios, mis hermanos, capítulo 2. Me voy a repetir, todo esto, hermano, son versículos muy similares a lo que ya mencionó Pablo en Efesios. Pero fíjese lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, para que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermano, lo que Pablo menciona en la carta a los Efesios es algo muy similar a lo que menciona aquí en el versículo
20 en adelante. Dice el 20, por medio de él reconciliar. Esta palabra reconciliar, mis hermanos, es una reconciliación total. En la palabra griega que aparece aquí, hermano, es una palabra que significa una reconciliación total. Usted y yo, hermano, usted y yo, antes de obedecer el Evangelio de Cristo, no estábamos reconciliados con Dios. Ni siquiera teníamos una relación con Dios. Ni siquiera habíamos establecido realmente una comunicación con Dios. Pero cuando usted y yo obedecemos el Evangelio de Cristo, acuérdese, ellos ya lo habían obedecido. Ahí mismo, en el capítulo 1, versículos del 5 en adelante, Pablo lo establece. Pablo establece que ellos habían obedecido el Evangelio y esta palabra verdadera lleva fruto, crece en ustedes. Eso es el Evangelio. Okay, ellos habían escuchado el Evangelio, lo habían obedecido, estaban creciendo en ello, estaban llevando fruto en ello. Y por eso es importante mirar esto, porque claro, todo va conectado, hermano. Pero cuando ellos obedecen el Evangelio, ellos son reconciliados. Ellos son reconciliados con Dios. Por eso dice el versículo 20, y por medio de él, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Ahora, esto me gusta, hermano. Este me gusta. Porque ¿quién es el que tiene el poder para reconciliarnos con el Padre? ¿Quién tiene el poder? ¿El Santo Niño de Atocha? ¿La Virgencita? El que usted me mencione. ¿Quién tiene el poder? Y esto es importante. ¿Quién tiene el poder para reconciliar a usted y a mí con el Padre? Y dice Pablo, Él tiene el poder. Jesús tiene el poder para reconciliarnos. Acuérdese, hermano, una reconciliación total. No habla de una reconciliación a medias o partida. No, habla de una reconciliación total. Cuando usted obedece el Evangelio, cuando usted realmente entiende que necesita a Dios, es bautizado para el perdón de sus pecados, usted adquiere esta reconciliación. Y luego dice el versículo 20, para reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra y en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, ¿era importante que Cristo muriera en esa cruz del Calvario? Por supuesto que era importante. Era parte, mis hermanos, del plan de Dios para reconciliarnos a usted y a mí. No había otra manera, no había otra fórmula, si lo queremos llamar así. No había, mis hermanos, otra manera de poder reconciliar al hombre con el Padre, sino por medio de Jesús. Ese sacrificio perfecto, ese sacrificio excelente, mis hermanos, ese cordero, como lo menciona Isaías capítulo 53, ¿verdad? Como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca. Era necesario que pasara esto, hermano. Y claro, en muchas de las ocasiones, hermano, lo hemos mencionado, no lo merecíamos. Y luego fíjese lo que dice el versículo 21, porque esto es parte de lo mismo. Ya vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Hermano, qué hermoso es esto. Qué hermoso es esto, porque en verdad, hermano, en verdad, dice Pablo algo muy importante. Ustedes en otro tiempo, en el pasado, ¿verdad? Está hablando en el pasado, Pablo, no está hablando en el presente, está hablando en el pasado, tiempo pasado. En otro tiempo eran extraños, eran enemigos de Dios en vuestra mente. Pero esto es algo muy importante, hermano, porque usted y yo, en otro tiempo, cuando no habíamos obedecido el Evangelio, en otro tiempo éramos extraños también. Éramos enemigos de Dios en vuestra mente. Pero, algo muy importante que menciona Pablo, pero ahora os ha reconciliado. Y es importante, hermano, en verdad es importante tomarle la seriedad a esta reconciliación. No es cualquier cosa, no es, hermano, un derecho como que usted tiene. No, hermano, esto es un privilegio. Usted tiene el privilegio de ser reconciliado con Dios si usted obedece el Evangelio de Cristo. Si no lo obedece, hermano, si no escucha la palabra verdadera, si la palabra verdadera no crece en usted, no lleva fruto, usted, hermano, no ha entendido el verdadero propósito de la reconciliación con Dios. Acuérdese, hermano, cuando habla de esta reconciliación es porque hay alguien de las dos partes que no cumplió, mis hermanos, con el acuerdo. Recuerde esto, algo muy importante. Nuestro Dios cumplió, nuestro Dios cumple. Cuando hay una reconciliación, poniéndolo como un ejemplo,
¿verdad? Cuando hay una reconciliación con su pareja, con su cónyuge, es porque hubo una discusión, porque hubo un desacuerdo anteriormente. Llegan, se reconcilian, esto quiere decir, llegan a un acuerdo, se ponen en paz, por decirlo de alguna manera, y entonces siguen adelante. En este caso, hermano, nuestro Dios siempre ha sido fiel, nuestro Dios, hermano, siempre ha estado ahí, pero el que muchas veces ha sido infiel y el que muchas veces, hermano, ha buscado ese distanciamiento es el hombre mismo, es usted y yo. Y dice nuestro Dios, dice el Padre, ¿verdad? Ok, nos hemos alejado, hemos roto este pacto y la única manera de poder volvernos a unir es por medio de Jesucristo, de mandar a su Hijo en esa cruz del Calvario y nuevamente reconciliarnos mediante la cruz. Entonces, ese fue el acuerdo, esa fue la manera, ese fue el método, ese fue el medio para que usted y yo, mis hermanos, ahora podamos gozar de esta relación con Dios. De otra manera, hermano, no va a ser posible. Pero esta reconciliación es muy importante porque ahí, mis hermanos, en 2 capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, vamos a leerlo. Versículos, hermano, verdaderamente interesantes. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que le quiero decir, hermano? Pablo ahí en Corintios menciona lo mismo. Nosotros fuimos reconciliados por medio de Cristo. Ahora se nos ha dado la labor, la responsabilidad, el trabajo, si usted lo quiere llamar así, de reconciliar a otros, de llamar a otros a esta reconciliación. Esta es nuestra labor ahora. Usted y yo, hermano, debemos de entender que esta reconciliación, la cual usted y yo hemos gozado, requiere de trabajo también, requiere de ahora de llevar fruto. Por eso ya había dicho Pablo, versículos anteriores, versículos del 9 en adelante, que necesitamos conocimiento, sabiduría e inteligencia para fortalecernos, para capacitarnos, ¿ok? ¿Y cuál es el propósito de capacitarnos? Llevar fruto, y llevar fruto significa predicar las buenas nuevas de salvación. Llevar fruto significa ayudar a reconciliar a otros con Dios. Y hermano, ese es nuestro trabajo ahora. Usted y yo ya gozamos de esta reconciliación cuando en otro tiempo no la merecíamos, ni siquiera sabíamos de esta reconciliación. Pero ahora que ya la tenemos, ahora que ya la disfrutamos, hay que reconciliar a otros. Entonces, versículo 22, en su cuerpo de carne, y esto es muy importante, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hermano, es muy importante que Pablo mencione esto en su cuerpo de carne. Porque Cristo, hermano, le quiere decir Pablo a los gnósticos, Cristo no es un estado. Cristo no es una alucinación del cristianismo. Cristo no es solamente un retrato. Cristo vino físicamente, en cuerpo, en carne, en huesos. Cristo vino y nos reconcilió en su cuerpo. Y luego dice, por medio de la muerte. Claro, hermano, le vuelvo a repetir, era muy importante que Cristo muriera en esa cruz del Calvario para que se cumpliese, mis hermanos, lo escrito. Dice Pablo, versículo, mis hermanos, 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Este pasaje se parece mucho a uno que aparece en Efesios capítulo 5, mis hermanos, versículo 27. Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto me gusta, hermano, porque dice el autor, el apóstol Pablo en Efesios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante.
Esto, hermano, puede ser posible y fue posible gracias a la muerte de Cristo en esa cruz del Calvario. Cristo tenía que morir, hermano. Tenía que resucitar al tercer día y tenía que establecer su iglesia. Y por medio de esa iglesia, hermano, poder ser reconciliados. Poder, mis hermanos, usted y yo, nuevamente tener esa buena relación con Dios. Y dice Pablo algo muy importante. Por medio de su carne. Y luego dice versículo 22, por medio de la muerte, para que usted y yo pudiéramos tener esa relación con Dios. Santidad, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Yo le digo una cosa, hermano, amigo que nos escucha. Si usted quiere ser santo, sin mancha e irreprensible delante de nuestro Dios, tiene que ser algo muy importante, ser reconciliado. Y para ser reconciliado, necesita usted obedecer el Evangelio. Y si usted quiere obedecer el Evangelio, como siempre le he dicho, ¿verdad? Usted puede mirar estos videos, puede contactarnos también, pero lo que sí le quiero decir es que no hay otra manera de ser santo, sin mancha e irreprensible si usted no ha sido reconciliado. No hay otra manera. Pablo ya lo estableció en el versículo 20 en adelante. Necesita usted entender que necesita ser reconciliado, necesita ser añadido a la iglesia, la cual es su cuerpo y él es la cabeza. Ahora, para ir terminando, mis hermanos, porque el tiempo se va rápido, si en verdad, y esta palabra me gusta, versículo 23 me encanta, si en verdad permanecéis fundados, esta palabra permanecéis, la palabra griega epimeneo, que significa persistir, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros, esta palabra moveros, la palabra griega metaquineo, que significa irse a otro lugar, irse lejos, y luego dice, de la esperanza del evangelio. Fíjense lo que está mencionando Pablo, de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermano, ese versículo 23 encierra todo lo que yo ya prácticamente le mencioné y que Pablo también ya mencionó desde los versículos anteriores. Dice Pablo, la única manera de ser santos, sin mancha e irreprensibles para usted, hermano, que ya obedeció el Evangelio, para mí, que ya obedecí el Evangelio, es perseverar. Dice versículo 23, fundados, permanecéis bien cimentados, y luego dice, y firmes en la fe. Y luego dice versículo 23, y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Hermano, a veces queremos obtener la recompensa de nuestro Dios, que es una recompensa gloriosa, pero ¿qué cree, hermano? No permanecemos, pero ¿qué cree? No somos firmes en la fe, pero ¿qué cree? Nos vamos, nos alejamos. Dice Pablo, muy importante, necesitas permanecer. Tu fe necesita estar firme y no necesitas moverte de la esperanza del Evangelio. Tú tienes una esperanza. El Evangelio es tu esperanza. Y cuando obedecemos el Evangelio, obtenemos esa esperanza. Y también necesitamos entender que no es solamente, ok, obedecí el Evangelio, ya obtengo mi esperanza. No, necesitas permanecer, necesitas estar firme y no necesitas moverte de aquí. Ahora, no me refiero de aquí, no me refiero del lugar, de un lugar físico, me refiero del Evangelio. Necesitas permanecer en el Evangelio, necesitas crecer en el Evangelio. Y luego dice Pablo, versículo 23, que habéis oído. ¿Ya lo habían oído? Por supuesto. ¿Ya lo habían obedecido? Por supuesto. Ya los hermanos en Colosas habían oído de este evangelio, habían escuchado de este evangelio, lo habían obedecido y hermano, ahora les tocaba perseverar en ello, si es que ellos querían obtener esa esperanza. Este versículo me encanta porque es muy similar al de Efesios capítulo 1 versículo 13. Dice Efesios 1:13, y habiendo vosotros oído la palabra de verdad. ¿Cuál palabra de verdad, Pablo? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice el pasaje de Efesios capítulo 1 versículo 13. Entonces, ¿qué quiero decir, hermano? Que claro, Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Los hermanos en Éfeso, los hermanos en Colosas, habían oído la palabra de verdad. ¿Cuál palabra de verdad? El evangelio que es para salvación, y ellos creyeron en él y fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Claro, hermano, lo que le vuelvo a repetir,
Usted dirá, bueno, hermano, no aparece la palabra bautismo. Es verdad, no aparece, pero implicamos. ¿Y por qué digo que implicamos? Porque cuando uno cree, cuando la Biblia habla de fe, no habla solamente de fe, no habla de fe solamente, únicamente, exclusivamente. La Biblia cuando habla de fe es de siempre una fe obediente, una fe activa, una fe que hace algo, no solamente tener fe. La Biblia no habla solamente de tener fe, habla de una fe activa, obediente. Los hermanos escucharon, creyeron, obedecieron y se bautizaron porque este es el Evangelio, hermano. Entonces, dice Pablo algo muy interesante. Este Evangelio que ustedes escucharon se está predicando en todo el mundo. Todo el mundo escucha de este Evangelio. Y dice Pablo, yo fui hecho un ministro. La palabra ministro significa un siervo. Yo fui hecho siervo de este Evangelio. Pero lo que le quiero decir, hermano, que Pablo ya mencionó y que hemos visto hasta hoy. Pablo, mis hermanos, nos dice, Cristo es la cabeza. Él es el primogénito de entre los muertos. Nadie más ha muerto y ha resucitado por su mismo poder, sino Cristo Jesús es el único. Y algo muy importante, dice Pablo en los versículos anteriores, nosotros hemos sido reconciliados cuando en otro tiempo estábamos perdidos, éramos extraños, enemigos de Dios totalmente. Ahora nos ha reconciliado en su cuerpo físico porque tuvo que venir a esta tierra a morir. Y luego dice Pablo, para presentarnos de Él sin mancha, santos, sin mancha e irreprensibles. Pero la única manera de poder permanecer en este estado es permaneciendo, es una fe firme, sin moveros y sobre todo habiendo obedecido primeramente el Evangelio, ¿verdad? En esta esperanza del Evangelio. Así que hermanos, de verdad que Pablo es muy contundente en sus versículos. A mí en lo personal siempre me ha gustado estudiar las cartas del apóstol Pablo y sobre todo esta carta de Colosenses, hermano, que es de gran bendición, trae una gran enseñanza, hermano, de verdad, que yo me quedo sorprendido de lo que Pablo menciona y espero que ustedes también, hermano. Espero que esta clase haya sido de bendición, mis hermanos. Agradezco siempre que usted se toma este tiempo para mirarme, para mirar la clase. Le invito, como siempre le digo, comparta el video, dele like, suscríbase al canal, que para nosotros es muy importante, mis hermanos. Así que vamos a orar a nuestro Dios y posteriormente, mis hermanos, terminamos con el video del día de hoy y nos miramos en el siguiente video. Oremos, mis hermanos. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de poder transmitir este video. Gracias, Padre, porque reconocemos que eres el único Dios bueno, el Todopoderoso. Y Padre, agradecemos porque nos has dado esta herramienta, tu palabra, para poder estudiar más acerca de esta carta, la cual hemos aprendido grandes cosas, cosas que nos ayudan en nuestra vida espiritual. Y te pedimos, Señor, que seas con cada uno de mis hermanos para que también se puedan gozar conmigo en este estudio. También te pido por mis hermanos que nos van a mirar eventualmente, posteriormente, para que sea, Padre, también de beneficio a su vida espiritual. Gracias, Señor, por siempre tu amor, tu misericordia y tu bondad. Y te pido, Padre eterno, de que siempre seas con nosotros. Te suplico que seas con mis hermanos que llevan tu palabra en cualquier parte del mundo, que tú siempre, Señor, les bendigas. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues agradecemos su preferencia, su tiempo para mirarnos. Esperemos que siga en el canal. Recuerde que el domingo tenemos nuestro servicio de adoración, 11:30 de la mañana. Usted ya lo sabe. Y también recuerde usted, hermano, que el lunes tenemos video también con la ayuda de nuestro Dios. Así que le invitamos nuevamente, suscríbase al canal, comparta el video y dele like a este video, a esta clase del día de hoy, miércoles. Así que, hermano, les invito a que nos sigan sintonizando. Recuerda, hermano, que para nuestras hermanitas también que quieren a lo mejor estudiar un poco más de la palabra, hay una página en Facebook que se llama Reunión de Hermanas Wanna Hill, ¿verdad? Que es únicamente, exclusivamente de hermanas, de mujeres. Así que si usted quiere mirar estas clases de mujeres, pues ingrese, ¿verdad? Facebook, ponga Reunión de Hermanas Wanna Hill y le va a aparecer ahí pues poder ingresar al grupo. Es un grupo privado, pero que si usted envía su solicitud lo más probable es que se la acepten y usted pueda mirar a hermanas también dando clases, enseñando, haciendo una oración. No lo sé, hermanas, pero les invito a que ustedes, igual hermanas que nos están sintonizando en cualquier parte del mundo, que puedan ingresar, ¿verdad?
a esta plataforma de Facebook que es exclusivamente de las hermanas. Así que, hermanos, Dios me los bendiga y nos miramos en el siguiente video. Bendiciones.